Hola y bienvenidos a este video número 160. Esta semana vamos a seguir hablando sobre la palabra cosmos y cómo Juan utiliza esta palabra en sus escritos. Y en específico vamos a ver a profundo a Juan 3:16 para saber exactamente lo que Juan quiere decirnos por decir porque de tal manera amó Dios al mundo. Si por usar la palabra mundo, si está hablando de cada individuo o si está hablando de otra cosa. Y entonces estamos ahorita investigando versículo 9 del capítulo 1 de Juan, porque obviamente tenemos que ver todo en su contexto y como hablamos en el último video sobre versículo 9, hoy vamos a empezar a ver lo que quiere decir y creo que van a estar un poco sorprendidos porque hay diferentes interpretaciones del versículo 9 y les voy a explicar por qué. Y quiero leerlo antes de empezar. Dice, era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Vamos a hablar mucho más sobre esto y les voy a mostrar lo que quiere decir y los significados de lo que está diciendo. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos por medio de tu Espíritu, por haber abierto nuestros ojos y nuestro oír, Padre, y por habernos puesto en el camino estrecho. Pido que nos ayudes, Padre, en este camino, porque es difícil. Hay muchas cosas, Padre, que estás pidiendo de tu gente. Lo bueno es que no nos has dejado como huérfanos. Has depositado tu espíritu en nosotros para guiarnos, para ayudarnos en no solamente entender tu palabra, pero en ponerla en práctica, la obediencia. Y te damos gracias por esto, porque sabemos por tu palabra que sin el espíritu, sin el impulso del espíritu en nuestras vidas, sería imposible agradarte a ti. Pero por causa de la obra de Cristo en la cruz y por el Espíritu en nuestro corazón, la circuncisión de nuestro corazón que prometiste en Ezequiel, Padre, como Pablo escribió, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Padre, por eso. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, como dije, vamos a ver este versículo 9 y la razón es esto, porque aquí miramos, dice, era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este cosmos. Aquí miramos un uso de la palabra cosmos y estamos hablando del sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? El orden de las palabras que encontramos en este versículo. Y entonces, quiero hablar sobre algo interesante en cuanto a este versículo 9 y el hecho de que fue traducido directamente porque así está escrito en el griego. La única cosa que falta, bueno, hay dos cosas aquí en el español. Dice, aquel era la luz. En el griego dice, era la luz, la verdadera. Pero entendemos por los pronombres y el contexto de este versículo, obviamente que está hablando de Cristo, porque le miramos a Cristo en estos versículos anteriores. Bueno, el verbo. Entonces el verbo era la luz, la verdadera. Entonces la palabra la antes de verdadera no está en la traducción de la Reina Valera Gómez, pero existe y entonces es el artículo definido 3588. Muy bien, pero quiero hablar sobre esto de que alumbra a todo hombre y esta frase que viene a este mundo. La palabra que viene en el griego es una sola palabra, erkomai. Y entonces, pero vamos a hablar de esto y pues vamos a verlo. Entonces, suena fácil entender este versículo a leerlo
tal como está escrito. Pero la frase que viene a este mundo se ha presentado un problema para los eruditos. Y cuando yo estaba estudiando todas las versiones de la Biblia en griego que tengo, y los eruditos y sus comentarios sobre esta parte, esta frase, todos están de acuerdo que hay una dificultad en esto, porque el verbo griego erkomai, que se traduce venir y ir, pero en este contexto es venir, el problema es que si pertenece a cada hombre o a la luz, la verdadera, obviamente hablando de Cristo. Y la razón es esto, se debe al hecho de que el verbo, gramaticalmente hablando, está en acuerdo con ambos, con la luz y con cada hombre. Normalmente, como en el español, el género y los pronombres y los verbos tienen que estar en acuerdo. Es igual en el griego. Entonces, si tenemos un sustantivo masculino, entonces el verbo y los pronombres tienen que estar en acuerdo en número y en género con el sustantivo. Es lo mismo aquí. Y entonces, lo que quiero hacer es mostrarles porque la mayoría de los comentarios están en acuerdo en que este quiere decir algo diferente a lo que está escrito en el español. Primero, en el comentario popular del Nuevo Testamento, dice: esta traducción casi literal del griego mostrará cómo es que estas simples palabras han sido explicadas de maneras tan diversas. Y vamos a hablar de la diversidad de esto. En el griego, la palabra que viene podría unirse con luz o con hombre. Se recordará que en los manuscritos antiguos del original hay poca o ninguna puntuación. ¿Qué quiere decir? Cuando lo leemos aquí dice: era la luz verdadera, coma, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Este coma no existe en los originales, en el griego de este periodo de tiempo. Entonces, en los manuscritos. Y por eso es difícil saber a qué sustantivo pertenece, si es luz, la luz o hombre. Entonces, el orden no se cambia mucho, ponerlo de una manera u otra, como se entiende este verso, y probablemente no resuelva el problema de la pregunta en qué manera alumbra a cada hombre, la pregunta que hice en el último video. Pero vamos a ver que hay dos opciones y después veremos por qué los eruditos ven la segunda de las dos como el más probable. Entonces, quiero leer las dos opciones de cómo podemos ver este versículo en el griego. Primera opción es: era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, como lo leí hace un ratito. La segunda opción: era la luz verdadera que viene a este mundo, alumbra a todo hombre. Entonces miramos la diferencia en estos dos. La primera da énfasis en la venida de todo hombre a este mundo. En la segunda, el énfasis es la venida del Mesías a este mundo. Déjame leer las dos otra vez. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O era la luz verdadera que viene a este mundo, alumbra a todo hombre. Entonces podemos ver, el énfasis se cambia dependiendo cómo juntamos el verbo con cuál sustantivo. Y entonces muchos de los eruditos dicen que la segunda opción es la más
preferible. Y vamos a ver por qué. Obviamente tenemos que comparar este versículo con otros versículos en la palabra de Dios. No es simplemente dar una opinión. Tenemos que respaldar nuestras opiniones con la palabra de Dios. Y entonces primero empezamos en Malaquías 3:1. Malaquías capítulo 3, el versículo 1. Y aquí nos dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Noten aquí, dice, he aquí viene. Entonces, esta es la base del versículo 9 en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y recuerden, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas cuando estamos estudiando la palabra. Una de estas cosas es quién escribió el Evangelio en este caso. Juan, un judío. Y entonces, tenemos que ver a quién estaba hablando. Entonces, si volvemos a Juan y vamos a capítulo 1 y miramos que él empieza, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Juan empieza dándonos y hablándonos de la divinidad del verbo, de Cristo. Y sabemos por el contexto de Juan que está hablando a otros judíos, porque su propósito es convencer a estos judíos del hecho de que Yeshua es el Cristo que ellos estaban esperando, como nos dice aquí en lo que leemos ahorita en Malaquías capítulo 3:1. Dice: y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Recuerden, los judíos estaban, y algunos hoy en día todavía están esperando el Mesías. Entonces este es el contexto. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo Juan utiliza esta frase. Vamos a Juan 1, 4 al 5 y también vamos al versículo 9. Y entonces 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces recuerden, estamos mirando, era la luz verdadera que viene a este mundo. Versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces Juan está mostrándonos aquí que la luz vino al mundo con el propósito de, dice, la vida era la luz de los hombres, y que esta luz resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces, cuando leemos 9 y dice que alumbra a todo hombre, tenemos que entender en este contexto lo que está diciendo y lo que no está diciendo. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Vamos al versículo 19. 19 dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿tú quién eres? Y en esta parte de Juan capítulo 1, Juan está mostrando a ellos que él, como dice en versículo 23, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, lo que leemos en Malaquías 3:1, endereced el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces también, obviamente, hablando de Isaías, si vamos a Isaías 40, 3 al 5, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Y entonces Juan está mostrando a estos judíos que
Yeshua, el que viene a este mundo, es el Mesías. Y entonces para convencerlos de su divinidad. Entonces, miramos aquí en el 27, dice, Él es el que viniendo después de mí, es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del cazado. Entonces, miramos aquí otra vez que Juan está estableciendo el hecho de que este es el Cristo que los profetas profetizaron que iba a venir al mundo. Vamos a Juan 3:19. Juan 3, el versículo 19. Otra vez estamos mirando porque los eruditos dicen que la opción número 2 es la mejor o la preferible. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Noten aquí, dice que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vamos a hablar más sobre este versículo un poco más adelante, porque tiene que ver con lo que quiere decir este versículo 9 cuando habla de, cuando dice alumbra a todo hombre. Entonces miramos aquí que hay hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, pero enfocamos en esto. La luz vino al mundo. Vamos a 4:25. Estamos mirando el uso de esta frase en todo el contexto del Evangelio de Juan. 4:25. 4:25. La mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir. Otra vez, miramos aquí, ha de venir. El que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Vamos a 6:14. 6, el versículo 14. Aquí nos dice, entonces aquellos hombres, cuando vinieron o vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando hablamos de la segunda parte del versículo 9, donde dice, viene al mundo, la razón que podemos ver porque los eruditos prefieren la opción número 2 es porque en Juan, en su evangelio, él está una tras otra vez hablando de la misma cosa, que la luz vino al mundo. No habla de los hombres que vienen al mundo, habla de la luz. Entonces vamos a 8:12. 8:12. Aquí nos dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del cosmos, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Otra vez estamos mirando en las palabras de Cristo aquí, en versículo 12, lo mismo que miramos en Juan capítulo 1, lo que Juan estaba hablando sobre el Cristo. Entonces, más tendrá la luz de la vida. Entonces, obviamente, recordando el versículo, capítulo 1, versículo 4 y 5, que Cristo es la luz del cosmos que vino al mundo. Otra vez, vamos a 9:39. 9:39. Yo quiero que ustedes vean todos los usos de esto para establecer el hecho de que lo que leemos en el español, el orden debe de ser diferente. Entonces, 9:39. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Notan lo que dice aquí, porque muchos al leer Juan capítulo 3 dicen que Cristo no vino al mundo para juzgar el mundo, y aquí Cristo dijo, para juicio yo he venido a este mundo. Pero ¿cómo juicio?
Bueno, lo dice, lo define aquí. Dice, los que no ven, que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces va a juzgar entre estos dos grupos. Obviamente es lo que Cristo está mostrándonos aquí. Entonces vamos a 11:27. 11, el versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al cosmos. Y entonces otra vez lo miramos aquí. Vamos a 12:46. 12:46. Aquí nos dice, yo, la luz, he venido al cosmos para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra vez, repitiendo lo mismo que miramos en los versículos 1 al 9 en el primer capítulo. Vamos a 16:28. 16:28. Aquí la palabra de nuestro Padre nos dice en el versículo 28, Cristo dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Hablamos de este versículo la semana pasada en el último video y hablamos sobre el hecho de que la luz vino al mundo y la luz se fue del mundo. Y entonces aquí Cristo lo dice. Vamos a 18:37. 18:37. Aquí la palabra nos dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al cosmos, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Estamos mirando un montón de doctrina en estos versículos sobre la predestinación, expiación limitada y muchas cosas. Pero no vamos a entrar en estas prácticas ahora. Pero si quieren saber más, tengo una serie de videos que se llama Sí Jesús, donde hablo a profundo sobre la doctrina. Vamos a 1 de Juan 4:9. Estos próximos dos versículos están fuera del Evangelio de Juan, pero nos van a ayudar a ver lo que los eruditos están proclamando acerca del versículo 9. 1 de Juan 4:9. 1 de Juan 4:9. Y aquí nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al cosmos para que vivamos por Él. Obviamente, Pablo dijo lo mismo en Romanos 5:8, que aun cuando éramos pecadores, Cristo vino y dio su vida para nosotros. Entonces, obviamente, tenía que venir para hacer esto. Entonces, aquí otra vez miramos que Dios envió. Entonces, el que vino, que llegó a este mundo, al cosmos, es la luz. Y vamos a terminar con esto en 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Y en este Pablo dice en versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces lo que hemos establecido aquí es el hecho de que la opción 2, que nos dice, era la luz verdadera que viene a este mundo, alumbra a todo hombre. Y entonces miramos aquí que esta segunda opción es la mejor. Pero déjame leer de un comentario de las figuras retóricas de Bullinger utilizadas en la Biblia. Entonces, porque lo que tenemos en el versículo 9 es una expresión idiomática, el que viene. Entonces dice,
Pero esta expresión, el que viene en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos de Juan, obviamente hemos visto ahora en todos los versículos que hablan de su venida, se usa exclusivamente para Cristo. Y esto en un sentido exaltado como el que viene. Así el versículo dice, la luz verdadera es el que, viniendo al mundo, ilumina a todo hombre. Entonces podemos ver que, déjame leer una vez más cómo está escrito en el español, en la Reina Valera Gómez, para que escuchen la diferencia. El versículo 9. Primero, ellos aumentaron la palabra o añadieron la palabra aquel, pero este está entendido por el contexto. Aquel era la luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces tienen juntos que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y simplemente este no es correcto. La coma no debe de estar en este lugar donde está. Y entonces hemos visto a profundo la razón por qué no debe de ser así. Del otro comentario que se llama el comentario popular de Schaff sobre el Nuevo Testamento, dice, pero aún más importante para guiar a la interpretación correcta del versículo es el uso que hace el evangelista de la última frase en otra parte. La expresión que viene al mundo aparece en otros 7 pasajes de este evangelio. De hecho, acabamos de leer todos estos versículos. Estamos hablando de Juan en capítulo 1, el versículo 4 y 5, 19 y adelante, 6, 14, 9, 39. Bueno, no tengo que repetir todos porque ya los hemos visto. Y entonces, el comentario popular de Schaff sigue diciendo, en cada uno de estos pasajes las palabras se relacionan con el Señor mismo. A veces son utilizadas por la multitud, como en Juan 6:14, o por un discípulo, como en Juan 11:27, como una designación del Mesías, el que había de venir. A veces son palabras de Jesús o del evangelista, en pasajes que hablan del propósito de su venida. En los capítulos 3, versículo 9 y 12:46, la frase está en estrecha conexión con la figura que es ahora ante nosotros. El último versículo, 12:46, es especialmente digno de mención, porque Jesús mismo dice, yo, la luz, he venido al mundo. Si entonces permitimos que el evangelista sea su propio intérprete, parece que estamos obligados a creer que aquí habla de la luz como viniendo al mundo. Otra vez, mencionando esto, lo que tenemos en el español dice todo hombre que viene a este mundo. En la Reina Valera, no sé cuál versión, tiene las notas de Strong's, dice lo mismo. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En la otra versión de la Reina Valera, dice lo mismo, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y en la Reina Valera 1960 tenemos otra cosa. Déjame leer lo que dice aquí. Dice, bueno, obviamente añadiendo la palabra aquella luz, la verdadera, que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. Entonces, está venía a este mundo junto con aquella luz. En la Reina Valera 1960 es correcta. Entonces, voy a seguir leyendo del comentario.
que dice que parece que estamos obligados a creer que aquí habla de la luz como viniendo al mundo. La familiaridad con la traducción común puede impedir que el lector perciba inmediatamente que esto es cierto, pero estamos persuadidos de que la reflexión mostrará que con el cambio se gana mucho, no se pierda nada. Entonces, por mover la coma y no verlo como el hombre que viene al mundo, sino la luz que viene al mundo, entonces el comentario dice, en el versículo anterior, dice, hemos leído que Juan no era la luz cuando se levantó como testigo. La luz verdadera existía. Este es lo que Juan dijo. Lo leemos. Había estado brillando en la oscuridad. Ahora estaba viniendo al mundo a punto de manifestarse con una claridad y de una manera desconocida hasta entonces. Obviamente, Dios llegando al mundo en carne, trayendo la luz del mundo al mundo, y entonces obviamente este es algo grande y obviamente ha cambiado muchas cosas. Bueno, por mientras es todo. Vamos a seguir en el próximo video hablando sobre diferentes formas para entender este versículo 9. Voy a hablar sobre 5 formas de ver el versículo y de estos 5 van a aprender algo, yo creo, algo interesante. Bueno, por mientras es todo y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.